Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer verles aquí de nuevo en un día de miércoles, a la mitad de la semana, día de culto. Gracias por venir a esta sesión esta noche y vamos a estudiar, como de costumbre, 2 horas. Vamos a comenzar terminando lo que dejamos pendiente en nuestra última sesión, que fue el estudio sobre el principio de que un día en las profecías equivale a un año. Y luego vamos a seguir a nuestro próximo principio, que se encuentra en la página 241, y es que el Israel de Dios hoy es espiritual y global, espiritual y mundial. Vamos a tener una palabra de oración primero, y luego entonces entramos en nuestro estudio. Padre Celestial, venimos ante tu trono agradeciéndote por encontrarnos aquí una vez más. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra. Bendice a los que vienen en camino, que puedan llegar con tu protección y disfrutar también del estudio. Gracias, Padre, por escucharnos, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en la razón número 15, que se encuentra en el manual en la página 232. La página 232. Estamos dando 20 razones por las cuales debemos aplicar el principio de que un día literal equivale a un año literal en las profecías apocalípticas de la Biblia. Así que vamos a la sección donde dice razón número 15. Los preteristas y los futuristas, ya hemos estudiado quiénes son esos, que aplican estos periodos proféticos literalmente, se meten en serios problemas. El Antiguo Testamento presenta el desarrollo de la historia desde la creación hasta la venida de Jesús. Los evangelios continúan presentando la perspectiva histórica del tiempo que pasó Jesús en la tierra. Luego el libro Hechos de los Apóstoles relata la historia de la iglesia primitiva hasta fines del siglo I. Pero el problema que tienen los futuristas y los preteristas es que para ellos Dios, desde el tiempo que menciona el libro de Hechos de los Apóstoles, creen que Dios guarda silencio sobre el desarrollo histórico desde fines del siglo I hasta que llegue el momento del rapto, y entonces, según ellos, empieza a cumplirse el libro de Apocalipsis. Es decir, hay un paréntesis de 2000 años donde Dios no nos da ninguna revelación sobre lo que ocurrió durante la historia. Eso no es como Dios, porque la Biblia nos relata todas las experiencias del Antiguo Testamento, yendo hasta la creación. Los evangelios nos relatan lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. El libro de Hechos relata la historia de la iglesia primitiva. Pero ¿cómo cree uno que después de la historia de la iglesia primitiva, que nos lleva a fines del siglo I, Dios no nos ha dado ninguna revelación desde ese tiempo hasta el rapto de la iglesia? No es la forma de obrar Dios. Es más, la iglesia adventista, con el método que tiene, el método histórico o el método historicista, es el único sistema que nos revela que después de la iglesia apostólica, Dios todavía continuó interviniendo en la historia, protegiendo a su pueblo remanente durante el periodo de dominio papal. Es decir, que la iglesia adventista es la única que puede demostrar que después de la iglesia apostólica, Cristo continuó con su iglesia a través del periodo de dominio papal y ha continuado con su pueblo desde 1844, el movimiento adventista, como lo hayamos relatado en Apocalipsis, el capítulo 10. Así que los preteristas, que proyectan todas las profecías al pasado,
y los futuristas que proyectan todas las profecías al futuro dejan un hueco de 2000 años de silencio de Dios en el transcurso de la historia desde la iglesia primitiva hasta el final de la historia. Esa es la razón número 15. La razón número 16 es muy interesante. El apóstol Pablo habla del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Ahora, lo interesante es que la descripción que da el apóstol Pablo del hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios, el apóstol Pablo sustrae eso de Daniel 8 a donde habla del cuerno pequeño y de Daniel 11 a donde se habla del rey del norte. Es decir, el lenguaje que usa Pablo en 2 Tesalonicenses 2 viene de Daniel 8 donde se habla del cuerno pequeño y viene de Daniel 11 a donde habla del rey del norte. Ahora, lo interesante es que el apóstol Pablo proyectó el levantamiento del hombre de pecado al futuro en 2 Tesalonicenses el capítulo 2. Pero el apóstol Pablo dice que el hombre de pecado ya estaba queriendo manifestarse en sus días. Ahora fíjense, el apóstol Pablo dice que el hombre de pecado ya estaba queriendo manifestarse en sus días, pero dice que el hombre de pecado será destruido cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Entonces, el hombre de pecado no puede gobernar solamente 3 años y medio. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene que gobernar desde los días de Pablo, cuando ya se estaba manifestando, hasta el tiempo en que sea destruido a la segunda venida. Eso cubre más de 2 milenios. No puede ser 3 años y medio literales. Así que esa es la razón número 16. La razón número 17 es tal vez una de las más importantes. Y es que para saber si debemos aplicar el principio día por año o año por día, necesitamos ver si los periodos de tiempo se cumplieron en los eventos históricos. Así que vamos a mirar una lista de eventos para ver si los periodos de tiempo se cumplieron en la historia. En primer lugar, yo pregunto, ¿el papado gobernó por 1260 años, sí o no? ¿Se puede comprobar eso históricamente? ¿Cómo no? ¿Gobernó el papado 3 años y medio literales? No, gobernó 1260 años. Así que hay que aplicar el principio año por día, porque la historia demuestra que el papado gobernó exactamente tiempos, la mitad de un tiempo, 1260 días, o la Biblia también lo menciona como 42 meses. Ahora, en segundo lugar, en relación con la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia de Apocalipsis, el capítulo 2, dice que esa iglesia iba a pasar 10 días de tribulación. Históricamente se puede comprobar que esa iglesia de Esmirna, la segunda iglesia que menciona Apocalipsis, pasó por un terrible tiempo de 10 años de tribulación bajo el emperador Domiciano. Es decir, se puede demostrar históricamente que la iglesia de Esmirna fue perseguida y maltratada por 10 años. Pero la profecía dice que la tribulación de esta iglesia iba a durar 10 días. Es decir, los 10 días se puede comprobar históricamente que fueron ¿cuánto tiempo? Que fueron 10 años. La historia comprueba el principio año por día. Además de eso, como vimos, las 70 semanas se cumplieron al pie de la letra, ¿sí o no? Si los aplicamos como 490 años, empezando en el 457, yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo se bautizó en el año 27? Al comienzo de la última semana, se puede comprobar históricamente. ¿Jesús fue crucificado en la mitad de la última semana? ¿Cómo no? Fue crucificado. ¿Esteban fue apedreado al terminar la semana número 70 en el año 34? ¿Cómo no? Es decir, la historia comprueba que las 70 semanas no son semanas literales, sino que son ¿qué? Son años. Los 10 días de la iglesia de Esmirna, la historia demuestra que son años. Los 1260 días, la historia demuestra que fueron años.
¿Y qué diríamos nosotros de los 2300 días? Ustedes han oído hablar del movimiento milerita, ¿verdad? ¿Por qué se levantaron los mileritas inmediatamente antes de 1844? ¿Por qué anunciaron que la hora del juicio divino había llegado antesito de 1844? Muy sencillo, porque los 2300 días estaban por cumplirse en 1844. Por eso fue que los mileritas predicaron que la hora del juicio había llegado. Entonces yo pregunto, ¿la historia demuestra que al terminar los 2300 días se iba a hablar de la purificación del santuario, sí o no? La historia demuestra que hay que aplicar el principio año por día a la profecía de los 2300 días. Además de eso, en Apocalipsis 11 describe un periodo de 3 días y medio de la Revolución Francesa, cuando iban a ser pisoteados y destruidos los 2 testigos. Lo interesante es que desde marzo de 1793 a noviembre de 1797, en Francia se prohibieron las Sagradas Escrituras. Los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, no fueron 3 días y medio que se prohibieron los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La historia demuestra que desde marzo de 1793 a noviembre de 1797, la Biblia fue proscrita y prohibida en Francia. Es decir, hay que aplicar a los 3 días y medio el principio año por día. El cumplimiento histórico demuestra que no son días literales, que no son meses literales, sino que son años, que son meses, que son días de naturaleza simbólica. La razón número 18, yo no voy a leer estas 2 citas, pero saben ustedes que personas como Isaac Newton, el gran científico, esto es ya el siglo XVIII, siglo XVII, él creía que había que aplicar el principio año por día. Y él no, lógicamente no fue adventista. Aquí tenemos en este manual, en la página 234, una cita de el científico Isaac Newton. Y tenemos otra cita de un obispo llamado Thomas Newton. Y no voy a tomar el tiempo de leer estas 2 citas, que son más o menos largas, pero ellos dicen claramente que a las profecías de tiempo hay que aplicarles el principio de que un día equivale a un año, y no eran adventistas. Lo que pasa es que después de 1844, como Cristo no vino en 1844, los protestantes abandonaron el principio año por día. Pero antes de eso, los eruditos no adventistas, y hay varios que escribieron, creían en el principio de que un día equivale a un año. Vamos a la razón número 19. La razón número 19, la parte superior de la página 235 del manual. Este punto es muy importante. Casi todos los escritores futuristas concuerdan que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia cristiana. Ustedes pueden leer, por ejemplo, los escritos de Hal Lindsey, que es un futurista pero completo, y él dice que las 7 iglesias representan 7 etapas de la historia de la iglesia universal. Dice, por ejemplo, que la primera iglesia, Éfeso, es la era apostólica. Dice que la iglesia de Esmirna es la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. Dice que la iglesia de Pérgamo representa la iglesia donde entró la apostasía en los días de Constantino. Y dice que Tiatira representa el periodo de dominio papal, igual que la iglesia adventista. La iglesia adventista también cree lo mismo. Ahora, ese es un punto supremamente importante. Continuemos aquí con el primer párrafo. Consideremos por un momento la 4ª iglesia, Tiatira. Resulta obvio, aún para el lector casual, que esta iglesia tuvo muchos rasgos en común
con la condición de Israel en los días de Elías. Es decir, la cuarta iglesia, hay muchas cosas que se mencionan en relación con la cuarta iglesia que repiten eventos que sucedieron en los días del profeta Elías. Por ejemplo, en ambos casos, en el Antiguo Testamento, la historia de Elías, y en la iglesia de Tiatira, se menciona a Jezabel como la que introdujo la apostasía. Pero ya Jezabel había estado muerta por centenares de años, la Jezabel literal. Pero en la cuarta iglesia se menciona a Jezabel como la instigadora de la apostasía. Además de eso, en ambos casos se dice que los pecados cardinales en los días de Elías y también en la iglesia de Tiatira era la idolatría y la fornicación. En ambos casos dice que el cielo se cerró para que no lloviera durante el tiempo que Elías estaba proclamando su mensaje. En ambos casos, Elías tuvo que huir al desierto. Claro, en el Antiguo Testamento era un personaje, pero durante los 1260 años era ¿qué? Los valdenses y los albigenses. La lluvia, que no llovió durante los 1260 años, significa que no hubo Espíritu Santo durante ese periodo. Había escasez de la palabra de Dios, porque en realidad el Espíritu Santo se había retirado en gran medida porque la iglesia estaba en apostasía. Además de eso, la historia de Elías dice que fue alimentado cuando huyó al desierto en el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Apocalipsis también dice que la mujer tuvo que huir al desierto por tiempos y la mitad de un tiempo. En los días de Elías no llovió por 3 años y medio. En el periodo papal dice que la apostasía duró tiempo, la mitad de un tiempo, 3 años y medio simbólicos. Es decir, que durante los 1260 años tenemos un Elías simbólico, mientras que en el Antiguo Testamento tenemos al Elías literal. Ahora, estos paralelos indican que la iglesia durante el periodo de Tiatira revivió la historia de Elías. Es decir, la iglesia durante el periodo dominio papal revivió la historia de Elías, pero simbólicamente. Ahora yo pregunto, en los días de Elías, ¿cuánto tiempo duró la apostasía? ¿Cuánto tiempo no hubo lluvia? 3 años y medio. Yo pregunto, ¿la iglesia papal solamente duró 3 años y medio prohibiendo la Biblia, persiguiendo a los que huyeron al desierto, los que fueron sostenidos allá? ¿Dejó de llover solamente 3 años y medio literales? ¿Fue la Jezabel literal la que introdujo la apostasía en la iglesia de Tiatira? No. Así que los 3 años y medio literales de los días de Elías representan un periodo mucho más largo durante el periodo de la iglesia. Representa 3 años y medio ya no literales, sino, ¿en qué sentido? Simbólicos. Multiplicamos 360 días por cada año por 3 años y medio y nos da 1260 días, y los días equivalen ¿a qué? Los días equivalen a años. Así que el hecho de que Jezabel es la que dominó en la cuarta iglesia no duró 3 años y medio literales, duró 1260 años. Así que claramente hay que aplicar los 3 años y medio literales de los días de Elías, hay que aplicarlos simbólicamente al periodo del Elías simbólico durante la iglesia. La última razón por la cual debemos aplicar el principio año por día se encuentra en una comparación entre el libro de Isaías, el capítulo 24, y el libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Vamos a leer en primer lugar Isaías 24 y los versículos 21 al 23. Este pasaje es supremamente importante. Isaías 24, 21 al 23. Dice, está hablando de la segunda venida de Jesús: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Los ángeles. ¿Qué va a hacer Dios en la segunda venida? ¿Va a castigar a quiénes?
a los ángeles, el ejército de los cielos en lo alto. ¿Y a quiénes más va a castigar cuando regrese? Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Cuántos grupos van a ser castigados cuando Jesús venga? 2 grupos. Un grupo angélico y un grupo humano, terrenal. Ahora, ¿cuál va a ser el castigo? Dice en el versículo 22, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. ¿Qué va a suceder a la segunda venida de Jesús con Satanás y sus ángeles y con los reyes de la tierra, según Apocalipsis 20? Van a ser encarcelados en la tierra. Dice que Satanás será echado en prisión con sus ángeles. De eso está hablando aquí. Ahora, esa es solo la primera etapa de su castigo, porque sigue diciendo, versículo 22, serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Esta es la primera etapa de su castigo. Y luego dice, y serán castigados después de muchos días. ¿Cuántas etapas tiene el castigo del ejército sublime en lo alto y los reyes de la tierra? ¿Cuántas etapas? 2. La primera es cuando son echados en prisión. Y la segunda es cuando. La segunda etapa es después de muchos días. Y quiero que noten lo que sucede después de los muchos días. Dice en el versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Después de los muchos días, ¿a dónde va a estar Jehová? En Sión y en Jerusalén. ¿Y qué va a hacer? Va a reinar. ¿Y qué va a pasar con el sol y la luna? Dice, el sol y la luna se ¿qué? El sol, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Ahora, yo no sé si ustedes ven una conexión entre esto y Apocalipsis 20. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿qué va a pasar con Satanás y sus ángeles? Serán echados en prisión, ¿sí o no? Y los reyes de la tierra, ¿qué va a pasar con ellos? Los reyes, los impíos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a quedar en la prisión también. Van a morir todos. Van a quedar aprisionados por la muerte. Es decir, Dios va a castigar un grupo de ángeles y va a castigar también un grupo de seres humanos. ¿Por cuánto tiempo va a durar la primera etapa de su castigo? 1000 años. ¿Verdad que sí? ¿Y qué sucede después de los 1000 años? Ustedes pueden ver en Apocalipsis 21 y 22, ahí está Jehová reinando, ¿dónde? Está reinando en Jerusalén, en Sión. Y van a encontrar en Apocalipsis 21, 23, que dice que la ciudad no necesita sol ni necesita luna. Porque Jehová, la gloria de Jehová es tan grande que es como si el sol y la luna no existieran. Entonces, el punto que quiero tratar es este, hermanos y hermanas, no pierdan el punto clave. ¿Cuántos son los muchos días de Isaías según Apocalipsis? 1000 años. Es decir, días equivalen a años. ¿Captaron el punto? Muchos días en Isaías se interpretan como 1000 años. Es decir, días equivalen a años. Exactamente. Es decir, comparando Isaías 24 con Apocalipsis 20, notamos que se usa el principio año por día. ¿Les quedó claro? Entonces yo pregunto, ¿tenemos suficiente razón para creer que las profecías, un día literal equivale a un año literal? ¿Hay suficientes razones? Hay más que suficientes razones. No hay una ni dos, ni 5, ni 10, ni 15. Hay 20 razones y ahí las tienen escritas en el manual y las pueden repasar y buscar todos los versículos que están allí que no pudimos leer, solamente pudimos dar los puntos principales. Ahora, el siguiente principio se encuentra en la página 241 de nuestro manual. Es el principio número 10. Este principio es crucial
Por eso vamos a dedicar un poco más de tiempo a este principio que lo que hemos dedicado al principio año por día y algunos otros principios que hemos estudiado. Hemos avanzado rápidamente en algunos de estos principios, pero en este principio específicamente vamos a dedicar el resto de este tema. Vamos a dedicar también el siguiente tema esta noche y probablemente el primer tema en nuestro estudio de mañana. Así que vamos a dedicar por lo menos 2 temas y medio a este principio crucial. El Israel de Dios hoy es espiritual y global y mundial. Ahora vamos a seguir lo que dice el manual porque en realidad esta primera página es de suprema importancia. El problema es que los futuristas y los preteristas, ellos creen que las profecías se van a cumplir literalmente con el Israel literal en el Medio Oriente literal. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que las profecías se van a cumplir a nivel mundial con un Israel espiritual que se define como aquellos que se han entregado a Cristo Jesús. Ese es el principio. Las profecías no se cumplen en el Medio Oriente, que se reconstruye un templo, se siente un personaje malévolo allá, edifica una imagen literal allá en Jerusalén y pone un tatuaje en la frente y en la mano derecha de todos sus seguidores, y que entonces la lucha va a venir los rusos y los árabes para atacar a los judíos literales allá. Esa es falsa profecía. La verdadera perspectiva es que al final de la historia, al igual que en todos los tiempos, el verdadero Israel de Dios no es el pueblo judío literal. El verdadero Israel de Dios son aquellos que se han entregado a Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que vamos a trazar con cuidado esta primera página. En las profecías bíblicas, el Israel de Dios debe comprenderse simbólica y universalmente. Dios tiene tan solo un pueblo en todos los tiempos, los que se han unido a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Aún en el Antiguo Testamento, Dios tenía solo un verdadero Israel. En los días de Cristo había 2 Israeles. Había un Israel que recibió a Cristo y el otro Israel que Pablo dijo que no era Israel porque rechazaron a Jesús. Es decir, que aún en el Antiguo Testamento el verdadero Israel de Dios era aquellos que veían a Jesús en sus símbolos, en sus ceremonias y en sus ritos. Eran el verdadero Israel de Dios. Cuando Dios escogió a Abraham, fue con el propósito, según la Biblia, de bendecir a todas las naciones de la tierra, no solo para bendecir a los judíos. A fin de cumplir este plan, Dios escogió a 12 hombres como fundadores del Israel nacional. Estos 12 hombres, que eran los hijos de Jacob, luego se multiplicaron y formaron 12 tribus literales que llegaron a formar la nación de Israel. Es decir, 12 individuos se multiplicaron hasta formar 12 tribus, es decir, una nación literal. Dios colocó a Israel en el centro estratégico de 3 continentes. Israel está en el centro de los continentes de Europa, Asia y África. Y el propósito era que cuando los transeúntes pasaran por Israel, pudiesen conocer el Evangelio y luego regresar a sus naciones para compartir las maravillosas nuevas de un Mesías que iba a venir. Es decir, los judíos debían explicarles el significado de sus ceremonias, sus ritos, los tipos, para que supieran que todo eso apuntaba hacia la venida del Mesías. Pero el Israel nacional, literal, fracasó en su misión. Antes del cautiverio babilónico, adoptaron prácticas paganas de las naciones circundantes. Y después del cautiverio, se aislaron de esas naciones. Cuando el Israel nacional fracasó en mayor medida en cumplir su misión, Jesús vino de todas maneras.
y cumplió los tipos y las ceremonias. Y Jesús repitió, como estudiamos, la historia de Israel y redimió la historia de Israel en su persona. Es decir, Jesús repitió la historia de Israel y redimió la historia de Israel. Luego Jesús escogió 12 hombres judíos como fundadores de la iglesia cristiana y los envió a predicar las buenas nuevas en cuanto al Mesías que ya había venido. Por medio de su predicación de los 12 se multiplicaron y formaron una gran nación, es decir, la iglesia cristiana. Y la misión de esa nación era alcanzar a todo el mundo para decirles que el Jesús que había venido pronto iba a venir por segunda vez. El propósito de Dios para Israel y para la iglesia cristiana es el mismo plan: llevar al mundo a aceptar al Mesías. Y en Apocalipsis 12 vemos claramente que Dios tiene solamente un pueblo, y ese pueblo se compone de creyentes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Ahora, hay varios métodos de estudiar la función de Israel y este principio de que el Israel de Dios es simbólico, el Israel de Dios es espiritual y global. Ustedes las encuentran aquí en la parte superior de la página 242 para los que tienen el manual. Podemos estudiarlo desde la perspectiva de 3 etapas en la historia de Israel. Eso lo vamos a estudiar en nuestra próxima sesión. Podemos también estudiarlo desde la perspectiva de Israel y la higuera. Ese material está aquí. Podemos estudiarlo a la luz de la historia de Isaac e Ismael. También hay un material en el manual sobre eso. Podemos estudiarlo desde la perspectiva de las profecías de reunión y dispersión. El material está también en el sílabo. Podemos estudiarlo a la luz del trasfondo de Génesis 32, la experiencia de Jacob cuando luchó con el ángel. Eso también está en el manual. Y podemos estudiarlo también a la luz de la conversión monumental de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Es decir, son diferentes perspectivas de comprobar este principio que estamos estudiando. Que el Israel de Dios hoy no es el Israel literal, ni tampoco es local en el Medio Oriente. El Israel de Dios hoy, al igual que en el Antiguo Testamento, son aquellos que han recibido a Jesús como Salvador, que se encuentran en todo el mundo. Es decir, Israel está en todo el mundo, no está localizado allá en lo que llaman Tierra Santa. Ahora, yo tengo una lista aquí que demuestra que Dios tiene solamente un pueblo, porque los futuristas dicen que Dios tiene 2 pueblos. Dicen que tiene un pueblo que es el Israel literal y Dios tiene un plan para ellos. ¿Recuerdan que estudiamos el asunto de cómo Dios frenó el reloj profético cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús? Entonces frenaron en la semana número 69 y entonces la número 70 todavía no se ha cumplido. Ha pasado 2000 años entre la semana 69 y la semana número 70. Y durante esos 2000 años, entonces Dios trata es con su otro pueblo, con los gentiles. Así que Dios tiene 2 pueblos separados uno del otro, con 2 planes distintos para los pueblos. Pero eso contradice lo que dice la Biblia. Y aquí tengo una lista. En primer lugar, Dios tiene solo un rebaño. Ustedes recuerdan que Jesús dijo: tengo también otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene traer. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que había otras ovejas que no eran de ese redil? Estaba hablando de los gentiles. Un solo rebaño con un solo pastor. ¿Cuántos Israeles tiene Dios? Dios tiene un solo Israel, que son los que han recibido a Cristo como Salvador, los que se han convertido a Jesús. Eso significa que los judíos que están todavía rechazando a Cristo no son judíos, según la definición bíblica. Y usted, pastor, ¿cómo usted dice que un judío no es judío? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Romanos, el capítulo 2,
y el versículo 28 y el versículo 29. Romanos 2, 28 y 29. Y recuerden que esto lo está escribiendo un judío, judío de judíos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, conforme a la ley, intachable. Es el que está escribiendo esto. Capítulo 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es un verdadero judío, según el apóstol San Pablo? El que ha sido circuncidado, ¿dónde? En su corazón. Está diciendo que hay judíos que no son judíos, según la definición que da Dios. Son físicamente judíos, pero en la definición espiritual que da Dios, solo son judíos en verdad si reciben a Cristo como Salvador personal. Noten Romanos 9 y el versículo 6 al 8. Romanos 9 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice el apóstol San Pablo: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Qué pastor? Que no todos los israelitas son Israel. Eso es lo que dice. Sigue diciendo el versículo 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos de Abraham, mas en Isaac será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, es decir, los judíos literales, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Podríamos notar también Gálatas, el capítulo 3. Vayan conmigo a Gálatas, el capítulo 3. El Nuevo Testamento está lleno de esto. Y el apóstol Pablo especialmente recalca este punto. Gálatas, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 27 al 29. 27 al 29. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra. Ahora, nosotros sabemos que sí hay varón y hembra, ¿ok? Físicamente hablando. Y sabemos también que hay judíos y griegos, físicamente hablando. Y sabemos que hay siervos y libres. Siervos se refiere no a esclavos, sino que se refiere a gente que presta servicio. Pero esto no está hablando literalmente. Dice en el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora escuchen esto. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. ¿Quién es un hijo de Abraham? ¿Los judíos literales que viven en Israel? No, señor. ¿Quién es un judío según esta definición? Si son de Cristo, son simiente de Abraham. Son verdaderos hijos de Abraham. Quiere decir que los que rechazan a Cristo no son hijos de Abraham. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a Juan 8 y veamos lo que dice Jesús. Juan, el capítulo 8. Esto es supremamente interesante. Juan 8. Hay una conversación de Jesús aquí con los judíos de su época. Empecemos en el versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Jesús está hablando de sí mismo. Y respondieron: cimiento de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Dice, nosotros somos hijos de Abraham. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Está hablando de una perspectiva espiritual.
Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, si ustedes me reciben a mí, entonces van a ser verdaderamente libres. ¿Libres de qué? ¿De los romanos? No, ¿del qué? Del pecado. Ahora, dice en el versículo 37, Jesús, sé que sois simiente de Abraham. ¿Reconoció Jesús que eran simiente de Abraham? ¿Lo reconoció? ¿En qué sentido? ¿Literal o espiritualmente? Literalmente, lo vamos a ver. Pero no eran hijos de Abraham en verdad. Jesús dice, yo sé que ustedes son físicamente simiente de Abraham. Noten, sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora se va a poner la cosa color de hormiga. Versículo 39. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, Abraham me amó. Ustedes me odian. ¿Cómo dicen entonces que son hijos de Abraham? Sigue diciendo en el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús ya dijo que eran hijos de Abraham. Lo había dicho físicamente. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Están echándole tierra porque en realidad no sabían quién era el papá de él. El padre era Dios. Un padre tenemos que es Dios, dicen ellos. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas el que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y ahora fíjense esto. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Eran hijos de Abraham espiritualmente? ¿Judíos espirituales? No. Solo físicos. Yo pregunto, ¿las profecías se van a cumplir con los judíos físicos que no recibieron a Cristo? No, porque el odio de Satanás contra el remanente al final de la historia es odio porque han recibido a Jesús. No tiene que ver con el petróleo del Medio Oriente y el que sean antisemíticos, etcétera. Nada de eso tiene que ver. Satanás odia los que se entregan a Jesús. Así que sigue diciendo, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Reconoció Jesús que había dos diferentes clases de simiente de Abraham? ¿Había una simiente de Abraham física? ¿Cómo no? ¿Había una simiente de Abraham espiritual? Sí. Entonces, en las profecías, ¿cuál es el Israel que cumple las profecías? ¿El Israel físico o el Israel espiritual? El Israel espiritual. Y tiene que ser global, porque en todo el mundo hay gente que recibió a Cristo Jesús como Salvador personal. Así que la tierra santa hoy es a donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Es decir, aquí hoy, este es Jerusalén. Este es el templo. Porque el Israel de Dios es donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Ahora, ¿les quedó claro que hay un solo Israel verdadero? Pero saben que la Biblia dice también que Dios tiene solo un cuerpo. Cristo tiene solo un cuerpo. No tengo tiempo de leer todos estos versículos. Me tomaría literalmente 2 horas para cubrir nada más este parrafito donde está toda esta lista. Por eso es que si ustedes tienen el manual, ustedes buscan todos estos textos. Yo espero que ustedes no archiven esto. No lo pongan ahí estante y digan, ay, qué bonito, yo tomé ese curso. Eso no vale nada. Hay que buscar los versículos. Ahora, si ustedes leen Efesios 2, dice que Dios hizo de los judíos y los gentiles uno.
Nada de eso de que Dios tiene un plan para los judíos literales y otro plan para los gentiles o para la iglesia. No, dice que Cristo Jesús por su cruz de los dos hizo uno. Dios tiene solamente un rebaño, judíos y gentiles. Dios tiene solo un Israel, judíos y gentiles. Dios tiene un solo cuerpo, judíos y gentiles. Y dicho sea de paso, Dios tiene tan solo una ciudad. ¿Han notado ustedes que los fundamentos de la ciudad tienen los nombres de los 12 apóstoles? Mientras que las puertas tienen los nombres de las 12 tribus. En esa ciudad hay gente del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Una sola ciudad. No, porque los futuristas dicen que Dios tiene dos planes. Dice, uno de sus pueblos va a pasar eternamente en el cielo y otro de los pueblos va a vivir eternamente en la tierra. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios tiene una Jerusalén compuesta de creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Yo pregunto, ¿puede un gentil ser judío? ¿Un gentil puede ser judío? ¿Un palestino puede ser judío? No se lo digan, pues se pone bravo. Pero bíblicamente, un musulmán puede ser judío si recibe a Cristo Jesús como Salvador personal. Porque no es su descendencia biológica, no es su descendencia en términos de qué nacionalidad son. Se define por la relación que sostienen con Cristo Jesús. Una sola ciudad. Y también Dios tiene una sola mujer, porque si tuviera dos mujeres, entonces sería bígamo espiritualmente. En Apocalipsis 12 se presenta una mujer, y esa mujer es la iglesia del Antiguo Testamento, porque ella existe antes que el niño nazca, y también la iglesia del Nuevo Testamento, porque luego la misma mujer huye al desierto por 1260 años. Una sola mujer, compuesta de judíos y de gentiles. El verdadero Israel de Dios se ilustra por un solo árbol. En Romanos, el capítulo 11, habla de un olivo. Tiene ramas naturales que representan a los judíos. Pero en el mismo árbol hay ramas injertadas que representan a los gentiles. Pero pertenecen a un solo árbol. No hay división entre judíos y gentiles. Cuando se haga ese gran banquete en el cielo, ahí va a haber gente que son judíos y que son también gentiles. El Señor Jesucristo dijo que en aquel día vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Pero luego dice, los hijos del reino serán echados fuera, ahí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los judíos literales que rechazaron a Cristo Jesús como Salvador. Ahora escuchen, Dios tiene un solo templo. Y ese templo se compone de apóstoles y profetas. Profetas es el Antiguo Testamento. ¿Y apóstoles sería qué? Nuevo Testamento. Efesios 2 dice que tiene un solo templo espiritual, que es la iglesia. Y los fundamentos son los apóstoles, Nuevo Testamento, los profetas, Antiguo Testamento, pero hay alguien que junta todo el edificio y es la piedra angular, Cristo Jesús. Los redimidos cantarán un solo himno, el cántico de Moisés y del Cordero, Antiguo y Nuevo Testamento. En realidad también Dios tiene solo una familia con un solo padre. Sean judíos o sean gentiles, Dios tiene una sola familia, los que hacen la voluntad del Padre, según dijo Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo usa un solo pectoral. Tiene un solo pectoral. ¿Cuántas piedras tiene el pectoral? Tiene 12 piedras, representando los 12 hijos de Jacob, los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, los fundadores del Nuevo Testamento. Cristo no tiene dos pectorales, tiene uno solo. La sierva de Dios, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 16,
enfatiza la importancia del número 12 cuando escribió esto. Así como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son representantes de la iglesia evangélica. Es decir, hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, 12 patriarcas; en el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. La iglesia del Nuevo Testamento es una continuación de la iglesia del Antiguo Testamento. Y los verdaderos judíos son aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía antes de terminar nuestro estudio en esta noche. La primera sesión. Algunos dicen, ay, que yo pudiera visitar allá Tierra Santa. Ay, sería maravilloso. Ahora, no me entiendan mal. Yo no tengo ningún problema con que la gente vaya a Tierra Santa. Yo fui. En realidad no es santa. Yo no fui porque yo dije, ay, voy a estar más cerca de Jesús allá. Como si hubiera algo místico, especial en cuanto a la tierra allá de Israel. No, yo fui como un asunto educativo. Porque uno cuando ve los lugares, etcétera, uno puede visualizar mucho mejor lo que dice la Biblia. Porque uno ha estado ahí, cuando se habla de, por ejemplo, el pozo de Siloé, cuando se habla de donde se hizo la batalla de Megido, etcétera. Si uno está ahí, uno puede visualizarlo y puede describirlo mucho más vívidamente. Es decir, no hay ningún problema con ir para tener una experiencia educativa, pero no para ir a decir porque ese lugar es santo y va a estar más cerca de Jesús. Fíjense lo que dice, y esto yo traduje estas dos citas porque no las encontré en español. Review and Herald, febrero 25, 1896. Dice la sierva del Señor: no procure regresar a la tierra a donde anduvieron los pies de Jesús hace tanto tiempo. ¿Qué dice ella? No procure regresar a la tierra donde anduvieron los pies de Jesús hace tanto tiempo. Cristo dice, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Podemos conocer más a Jesús, más de Jesús, siguiéndole paso a paso en la obra de la redención y buscando a los perdidos y a los que perecen, que viajando a la vieja Jerusalén. Cristo ha ingresado a su pueblo, a su iglesia. Ha abolido toda ceremonia del ritual antiguo. No nos ha autorizado que restauremos estos ritos o que pongamos en su lugar algo que nos recuerde los antiguos sacrificios literales. El Señor requiere de su pueblo tan solo sacrificios espirituales. Todo lo que guarda relación con su culto está bajo la supervisión del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Padre enviaría al Espíritu Santo en su nombre para enseñarle a sus discípulos todas las cosas y también para recordarle lo que les había dicho. Y luego vienen estas palabras fuertes. La maldición reposa sobre Jerusalén. ¡Wow! Pues tal vez no deberíamos ir entonces ni siquiera con propósitos educativos. La maldición reposa sobre Jerusalén. A pesar de que el Señor ha eliminado aquellas cosas que la gente quisiera adorar en Jerusalén y sus confines, muchos reverencian los objetos literales en Palestina. Uno ve a los católicos allá, wow. Mientras que descuidan el deber de contemplar a Jesús como su abogado en el cielo de los cielos. La segunda cita la voy a leer rápidamente. ¿Cuántos no son los que piensan que sería bueno pisar la tierra de la vieja Jerusalén? Que su fe se fortalecería significativamente al visitar los lugares a donde el Salvador vivió y murió. Pero la vieja Jerusalén nunca será un lugar sagrado hasta que sea purgado por el fuego refinador del cielo. La más oscura mancha de culpa yace sobre la ciudad que rechazó la luz de Cristo. ¿Queremos andar en los pasos de Jesús? No nos es necesario buscar los caminos en Nazaret, Betania y Jerusalén. Hallaremos los pasos de Jesús en el lecho del enfermo, al lado de la humanidad sufriente y en los tugurios de los empobrecidos y angustiados.
Podremos andar en sus pasos al confortar a los sufrientes y al hablar palabras de esperanza y consuelo a los deprimidos. Al hacer lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, andaremos en sus benditos pasos. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente y sígame. Cuando la tierra que está bajo la maldición del pecado sea purificada de toda mancha, cuando el monte de los olivos sea partido en dos y llegue a ser una gran llanura, cuando la ciudad santa descienda sobre esa llanura, entonces la tierra que hoy llamamos tierra santa será de verdad santa. ¿Por qué esa tierra no es santa hoy? Porque Jesús no está allí. Porque Jesús ha sido rechazado por la nación judía. Lo que hace que un lugar sea santo no es que Dios dice este lugar es santo y la gente dice ¿y por qué? Ah, porque sí. Lo que hace que algo sea santo es que Dios está presente allí, porque la gente lo recibió a Él. Sigue diciendo la sierva del Señor: la maldición de Dios está sobre Jerusalén por haber rechazado y crucificado al Hijo unigénito de Dios. Pero Dios limpiará la vil mancha. El profeta declara: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no es. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni el lamento, ni el clamor, ni el dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Están entendiendo este principio? ¿Les quedó claro? ¿Quién es Israel hoy? Aquellos que viven en Jerusalén, que rechazan al Mesías. Esos son los judíos, ese es Israel. No. ¿Dónde está Israel hoy? Donde están aquellos que recibieron a Cristo. ¿Y dónde hay gente que recibió a Cristo? En todo el mundo. Entonces Israel es global. Y se compone de los que recibieron a Cristo Jesús como Salvador personal. ¿Les quedó claro el principio? Muy bien, tengamos una oración. Padre Celestial, gracias te damos porque este principio nos ayuda a entender las profecías. Pedimos tu continuada compañía en nuestro segundo tema, que es de vital importancia. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.